conocidísimo texto de 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros, a favor de nosotros, Dios a él lo hizo pecado para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, para llegar al cielo hay que ser tan justos como Dios. Él no puede aceptar menos de ahí. Y todos nosotros, por medio de la fe, por nuestra unión con Cristo, fuimos hechos justicia de Dios en él. Alguien preguntaba en la conferencia, ¿se puede perder la salvación? El problema con creer que la salvación se pierde es que eso es un atentado contra la justicia perfecta de Cristo. La respuesta es no, 1000 veces no. La salvación no se puede perder para el que la tiene. No se puede perder. Sí, yo sé que hay personas que vienen a las iglesias, están un tiempo en las iglesias, luego se van al mundo y comienzan a vivir una vida peor que la que vivían antes de conocer supuestamente al Señor. ¿Cuál fue el problema de esas personas? ¿Se descarriaron? No, nunca estuvieron en el carril. ¿Qué dice el apóstol Juan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ellos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, no pertenecían a Cristo. Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias. Y Pablo estaba hablando de su currículum como buen fariseo. Dice, cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, y ese aún me encanta que esté en el texto, porque Pablo ya tenía más de 30 años siendo cristiano cuando escribió Filipenses. Y él está diciendo, hace 30 años yo vi eso como basura. ¿Saben cómo lo veo ahora? Aún como basura, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mis hermanos, fuera de Cristo no necesitamos de nada más para ser salvos y tener acceso al Padre. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese fue el mensaje que los reformadores defendieron y proclamaron en el siglo XVI, porque ese es el mensaje del Evangelio que fue revelado en el Nuevo Testamento. Un mensaje que nos recuerda que la salvación depende enteramente de Dios, quien nos ha reconciliado en Cristo gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Por supuesto, si la salvación es un regalo que Dios nos concede de pura gracia por medio de su Hijo, entonces, ¿quién debe recibir la gloria? Eso nos lleva a la última de las solas, soli deo gloria. Soli deo gloria. Esa es la conclusión del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Luego de haber explicado con todo detalle la condición de miseria en que se encuentra la raza humana por causa de su pecado, luego de haber explicado el plan de redención diseñado por Dios para salvar en Cristo a pecadores culpables sin pasar por alto su justicia, ¿qué hace el apóstol Pablo? Pablo prorrumpe en una palabra de adoración y admiración delante de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿A quién le debe algo Dios? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Conclusión. No del mensaje, yo no estoy acabando. Conclusión del texto. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo procede de él, todo fue hecho por él, todo fue hecho para él. La única conclusión lógica que podemos derivar de esta
declaración es que nuestro Dios es el único que merece toda la gloria. El único que merece toda la gloria. Y hermanos, las repercusiones que esto tiene en la vida cristiana y en la iglesia, en la vida de la iglesia, son impresionantes. ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias? Porque algunos se creen mejor que los otros. Y miran a los demás por encima del hombro. Yo soy más santo que tú. Yo soy mejor que tú. Yo tengo mejores normas que tú. ¿Quién eres tú? Un gusano pecador que merece el infierno. Y yo sé que todos tenemos una verdad, una conciencia de gusanía cuando estamos solos. O sea, cuando tú estás solo delante del Señor, dices, Señor, yo no merezco nada, yo soy un gusano. Ahora, hay de aquel que me trate como un gusano. Entonces, por fin, decídete qué es lo que tú eres, ¿un gusano o qué? Cuando tú dices que tú eres cristiano, tú andas con un letrero que dice, yo merezco el infierno. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Hermanos, esto tiene repercusiones enormes, muy profundas. Lo que esto significa en la práctica es que nuestro Dios debe ser adorado, debe ser glorificado por todo lo que Él ha hecho y en todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que significa solideo gloria. Él debe recibir la gloria por todo lo que Él ha hecho y en todo lo que nosotros hacemos. Si hay algo que aprendemos al estudiar las solas de la Reforma, es que nosotros no tenemos mérito alguno en nuestra salvación y después de nuestra salvación, porque nos encontrábamos no solamente en una condición absolutamente miserable cuando Dios nos salvó. No, mi hermano, era peor que eso, tú estabas muerto. No era miserable, tú no estabas agonizando. Tú estabas muerto cuando Dios te dio vida. Estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. Y Él te dio vida en Cristo. Y la única razón por la que Dios decidió darte ese regalo a ti, dice en Efesios capítulo 1, es que fue por el puro afecto de su voluntad. No fue que Él vio que tú ibas a ser menos pecador que los demás. No fue que Él vio que tú ibas a creer. No. Dios te vio como un enemigo y te amó siendo aborrecible. Y aún así Él decidió amarte. Ok, ¿por qué a ti? Bueno, la respuesta bíblica es, Dios te amó porque te amó. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y yo me voy a compadecer de que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es gracia, es una buena voluntad de Dios. Y por lo tanto Él merece toda la gloria. Queridos hermanos, fuimos creados, fuimos redimidos para la gloria de Dios. Para que Dios reciba la gloria por todo lo que somos y por todo lo que hacemos. Fuimos comprados por precio, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O el famoso pasaje de 1 Corintios, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, esa perspectiva convierte toda nuestra vida cristiana en un escenario. En un escenario en el que el carácter glorioso de nuestro Dios debe hacerse evidente a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades. Vivimos para la gloria de Dios. Intencionalmente. Tú debes procurar la gloria de Dios, porque el pecado todavía mora en ti y tu corazón quiere gloria. Es como decía el santo del pasado Hugh Martin, él decía, me encanta que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. Todos nosotros queremos glorias, y si fuera por nosotros cambiaríamos el Padre Nuestro. Oh Padre Nuestro, venga a mi reino y hágase mi voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ese es el pecado que todavía mora en nosotros y tenemos que luchar con esa tendencia e intencionalmente buscar la gloria de Dios. Eso es lo que significa solideo gloria. No es un lema en la iglesia para decir que somos reformados. Es una guerra.
Soli Deo Gloria es una declaración de guerra, es una declaración de guerra contra ti, contra mí, contra nuestro corazón que se rebela contra eso. Yo quiero la gloria para mí, no para Dios. Y tenemos que estar continuamente orando por causa de nuestro orgullo. O tú ya no luchas con el orgullo. Bueno, si tú no luchas todavía ya más con el orgullo, hay algo raro en ti. Tú eres un zombie. O sea, tú crees que tú te moriste ya. Porque mientras estés vivo, hasta tu último aliento, hasta tu último suspiro, tú vas a luchar con el orgullo del corazón. Y vas a experimentar eso que decía Hugh Martin. Sí te gusta que te alaben, pero al mismo tiempo debes aborrecer ese placer que sientes. Pero lamentablemente no podemos seguir ampliando este punto porque el tiempo que nos resta es breve. Y todavía nos resta una pregunta que debemos responder, habiendo visto las 5 solas. ¿Por qué es relevante la reforma para nosotros hoy? Algunos de ustedes vinieron de lejos para oír esta conferencia y para celebrar juntos como creyentes, como una familia que somos, celebrar la reforma. ¿De verdad vale la pena celebrar esto? En primer lugar, este tema es digno de celebrarse y es relevante porque las diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico siguen siendo tan irreconciliables hoy como en los días de la Reforma. Y hermanos, yo estoy muy consciente, por lo menos yo no sé aquí en España, pero en República Dominicana y en muchos países de América Latina, yo estoy consciente de que para muchos no parece políticamente correcto hablar abiertamente de lo que nos diferencia de los católicos por los retos que tenemos en común, los católicos y los evangélicos. Estamos enfrentando en nuestra sociedad enemigos que son comunes. Y debemos dar gracias al Señor de que en nuestras naciones, por lo menos vuelvo y repito, esa experiencia en República Dominicana, debemos dar gracias al Señor de que haya hombres y mujeres independientemente de sus credos religiosos que estén dispuestos a levantar su voz para frenar el avance de esta agenda perversa que el humanismo secular está tratando de imponer a la fuerza en nuestros países. Gracias al Señor que hay personas que están protestando contra eso y yo no le pregunto si es evangélico o si es católico, pero cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, porque si en esa batalla moral dejamos de defender el evangelio y proclamarlo con tal claridad que deje en evidencias las falsas doctrinas del catolicismo romano, el remedio será peor que la enfermedad. 1000 veces peor. Cuando el evangelio es comprometido, se pone en juego la salvación eterna de las almas, se pone en juego la salud y la permanencia de la iglesia. Y las distorsiones del evangelio que provocaron la reforma del siglo XVI permanecen hoy en el catolicismo exactamente iguales que hace 5 siglos. Que no les quepa la menor duda. Solo tenemos que leer el Catecismo de la Iglesia Católica publicado en el año 1994 para ver que el catolicismo romano continúa sosteniendo la infalibilidad papal, la doctrina de los sacramentos como medio de gracia, la posición de la Virgen María como co-redentora juntamente con Cristo. Algunas personas dicen, pastor, pero mire, desde la época de Lutero hasta el día de hoy la Iglesia Católica ha cambiado mucho. Sí, es verdad, ha cambiado, ahora está peor que cuando Lutero, porque doctrinas como la infalibilidad papal, eso fue declarado en el año 1869 en el Concilio Vaticano I. La Asunción de María, eso fue declarado en el año 1950, sí, está peor, la iglesia ha cambiado. Ese catecismo del 1994 enseña, y cito, que por medio de la intercesión de María, ella continúa trayéndonos el don de la vida eterna.
Por lo tanto, la bendita Virgen es invocada en la iglesia bajo los títulos de abogada, ayudadora, benefactora y mediadora. 1994. En un manual escrito para los sacerdotes, dice que María, al entrar en el sacrificio de su divino Hijo a favor de los hombres, ella hace expiación por los pecados de los hombres. Y de esta manera ella coopera en la relación subjetiva de la humanidad. Eso es típico del catolicismo. Usan una serie de términos rimbombantes, pero lo que está diciendo es, María es co-redentora con Cristo. Hermanos, eso es una blasfemia. Y eso seguirá siendo blasfemia hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. La Iglesia Católica Romana continúa aceptando las declaraciones del Concilio de Trento, que no fue más que una reacción a la Reforma. El Concilio de Trento se opuso clara y abiertamente a la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Escuchen el canon 9 del Concilio de Trento. Si alguno dijere que el pecador se justifica por la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo, si alguien dijera que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad para recibir la justificación, que sea anatema. ¿Cómo un muerto en sus delitos y pecados puede prepararse para recibir la gracia de la justificación? ¿Cómo puede un muerto en sus delitos y pecados dar ese paso para abrazar a Cristo por la fe, a menos que Dios no los regenere primero? Él os dio vida cuando estabais muertos. Hermanos, eso es exactamente lo que ese canon está condenando, es lo que Pablo enseña aquí. Pablo fuera anatema según la Iglesia Católica Romana. Y el Señor sabe, aunque a veces hablamos, ¿verdad?, con esa intensidad, el Señor sabe que no es por falta de amor a los católicos que nosotros decimos esto, o por querer generar animadversión hacia los católicos. No, nosotros debemos amar a los católicos. De hecho, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes eran católicos en algún momento de su vida. No, debemos amar a los católicos, pero precisamente porque amamos a los católicos, nosotros deseamos de todo corazón que Dios les abra el entendimiento para que ellos vean el error en el que están. Porque nosotros no queremos que las doctrinas humanas en las que ellos creen siga impidiéndoles que abracen el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Es por amor que debemos ser tan claros. Así que cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Yo no sé aquí en España, pero yo veo lo que está pasando en América Latina. El movimiento ecuménico que pretende obviar nuestras diferencias con el catolicismo romano tomó un nuevo impulso con la elección de Francisco, el Papa. Un nuevo impulso. De hecho, ya se está previendo que en el año que viene, en el 2017, el Papa, juntamente con una iglesia luterana sueca, va a celebrar los 500 años de la Reforma. Increíble. Increíble. Y de verdad, a mí no me extrañaría que en los próximos meses veamos en los periódicos que la Iglesia Católica Romana decidió levantar la excomulgación que le hizo el Papa León X a Lutero en aquella famosa bula que Lutero quemó en diciembre en la ciudad de Wittenberg. No me extrañaría para nada que nosotros veamos que la Iglesia Católica le levantó la excomulgación a Lutero y tal vez lo saquen del purgatorio. Alguien dijo una vez muy sabiamente, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Y eso sigue siendo verdadero hoy, como hace 500 años, como hace 2000 años. En segundo lugar, y esta parte para mí es más triste, este tema es relevante porque lamentablemente muchas iglesias que se identifican como evangélicas
manifiestan muchas de las distorsiones que hicieron necesaria la reforma del siglo XVI. Muchas iglesias evangélicas. Es impresionante, hermanos, pero casi exactamente 100 años después de que Lutero clavara las 95 tesis, tuvo que celebrarse el sínodo de Dort. En el año 1619, Lutero clavó las tesis. En el 1517, 102 años después, tuvieron que celebrar el sínodo de Dort para poder combatir las doctrinas de Arminio, que no eran más que muchas de las cosas que los católicos enseñaban acerca del libre albedrío, las mismas cosas. No son pocas las iglesias, mis hermanos, que llevan el nombre de evangélicas, en donde las tradiciones humanas son colocadas por encima de la Biblia. No son pocas. No son pocas las iglesias donde el mensaje de la salvación por gracia es sustituido por un evangelio antropocéntrico, donde el hombre tiene al final de cuentas la última palabra. No son pocas las iglesias donde el evangelio es sustituido por un legalismo rampante, o donde el evangelio es completamente destrozado por los predicadores de la prosperidad que alejan a la gente de Cristo en el nombre de Cristo. Y eso pasa en las iglesias evangélicas, o que se llaman evangélicas. No, la reforma no ha terminado, hermanos. Esto no ha terminado. Es triste reconocerlo, pero lo cierto es que la reforma sigue siendo una necesidad en el día de hoy, no solo por causa del catolicismo romano, sino por mucho del evangelicalismo moderno. Así que tenemos que seguir proclamando que la Biblia es nuestra máxima autoridad por encima de toda opinión humana. Tenemos que seguir predicando que la salvación es solo por gracia, es solo por Cristo y es solo por medio de la fe. Porque ese es el único mensaje que le da a Dios toda la gloria. Pero este tema es relevante y seguirá siendo relevante hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria, por la sencilla razón de que las 5 solas de la Reforma, como hemos dicho en estos 2 mensajes, constituyen un resumen doctrinal del verdadero cristianismo. Esto es el cristianismo. Como hemos dicho ya, los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una nueva religión, una nueva iglesia. Ellos más bien trataron de regresar a la pureza del cristianismo bíblico. Es por eso que los herederos de la Reforma no seguimos ciegamente a Lutero, no seguimos ciegamente a Calvino, no seguimos ciegamente a ninguno de los reformadores. Más bien seguimos el ejemplo que ellos nos dejaron para regresar a las Escrituras. Y estar continuamente examinando nuestras vidas, examinando nuestros ministerios a la luz de la Biblia. Cuando decimos que somos una iglesia reformada, no es porque nos adherimos a alguna nueva denominación que tuvo su origen en el siglo XVI. Es porque abrazamos de todo corazón el principio de sola escritura. Es porque creemos que la iglesia de Cristo solo avanza en la misma medida en que vuelva hacia atrás, como decíamos esta mañana, cuando regresa al fundamento establecido por Dios en su palabra. ¿Por qué debemos seguir peleando por estas doctrinas? Porque sin estas doctrinas muere la adoración. Hermanos, sin estas doctrinas muere la adoración. Como dice el teólogo Sinclair Ferguson, no podemos cantar alabanzas a Dios por algo que Él no ha hecho. Si la salvación dependía de ti, fuiste tú el que tomaste la decisión de seguir a Cristo, ¿por qué tú alabas a Dios? Si fue tu decisión. Muchos seguirán atacando la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Pero ¿saben qué? El año que viene yo cumplo 40 años siendo cristiano. Yo nunca he oído en estos 39 años de ser creyente un buen himno que exalte el libre albedrío. Nunca. Y si usted ha oído uno, enséñemelo. Un himno que exalte oh bendito libre albedrío. A ti te doy las gracias por mi salvación. Pero sí hemos oído un montón de himnos
que exaltan la libre gracia de Dios en Cristo, de la cual somos hechos partícipes por medio de la fe. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Cuando haya de morir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. O como dice ese precioso himno de Isaac Watts, cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo, el Señor allí de sus manjares, Él despliega lo mejor, banquete rico, el corazón admirado clama a ti, ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad, porque el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó, si no, en mi pecado aún habría estado yo. El mismo amor que sirvió el manjar, el mismo amor nos atrajo con cuerdas de amor. Mis hermanos, sin estas doctrinas no hay adoración. Sin estas doctrinas muere la santidad. Sin estas doctrinas muere la santidad, porque es el amor de Dios en Cristo y la seguridad que tenemos en Cristo, el combustible que nosotros necesitamos, el combustible que nos mueve para vivir agradándole a Él en todo. Es el amor de Cristo el que nos constriñe, el que nos mueve, el que nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Son estas benditas doctrinas las que te impulsan a vivir para Dios con gratitud. Sin estas doctrinas muere el gozo. Sin estas doctrinas muere el gozo, porque el Evangelio deja de ser buenas noticias para convertirse en un buen entrenamiento para la vida. Y no olviden lo que decíamos hace un rato, todos nosotros tenemos una lucha en nuestro corazón entre nuestra teología intelectual y nuestra teología emocional. Y es únicamente cuando nosotros podemos agarrarnos de Cristo en medio de esa lucha, recordando que la aceptación de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, no depende de mí, depende de Jesús. Es en esos momentos cuando podemos levantar las rodillas caídas y las manos paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies, para poder seguir corriendo otra vez la carrera, con los ojos puestos en Jesús. Sin estas doctrinas muere el gozo. Sin estas doctrinas muere la iglesia. Hermanos, tarde o temprano, sin estas doctrinas muere la iglesia. Y sin estas doctrinas muere el cristianismo. Oh, mis hermanos, el mensaje del Evangelio nunca ha sido popular y nunca lo será. Y la razón por la que el Evangelio nunca ha sido popular y nunca lo será, es porque el verdadero Evangelio le quita al hombre toda la gloria y se la da únicamente a Dios. Eso nunca será popular. Nunca seremos aceptados por el mundo por predicar esto. Oh, que el Señor nos ayude a seguir siendo fieles a Él sin importar el precio que tengamos que pagar por ello en los años venideros, no solamente por proclamar estas verdades con nuestros labios, sino por estar dispuestos a vivir a la luz de las implicaciones de estas verdades como individuos y como iglesias. Que el Señor tenga misericordia y que el Señor siga bendiciendo sobreabundantemente su iglesia aquí en España. Vamos a orar. Oh Padre bendito, nosotros de nuevo queremos darte gracias a ti. Como decía nuestro hermano Luis al principio de esta conferencia, tú eres el Dios de la historia. Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Bucero, no aparecieron en la historia porque sí. Ellos estaban allí porque tú los pusiste allí. Porque tú habrías de cumplir tu promesa de que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia. Oh Señor, el mundo puede gritar contra nosotros, puede perseguirnos, puede quitarnos la vida.
Pero hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, habrá pueblo tuyo en la tierra, predicando este mismo evangelio. Alabamos tu nombre, Señor, y exaltamos únicamente al bendito Cordero que murió por nuestros pecados, a Cristo nuestro Señor, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén y amén.